Fue una época desesperada de mi vida. No teníamos dinero. Todo me salía mal. Por eso, la responsabilidad de una familia, de alimentar 2 bocas y media, me obligó a delinquir de nuevo. Pequeños delitos para ir tirando de momento. Y además, yo quería ser bueno y honrado y trabajar y tener una casa y un coche y un chofer y un yate y criados y una corbata. Pero la verdad es que todo me fue de mal en peor. Por favor, ¿qué pone aquí? ¿No está claro? No, no lo entiendo. Dice, actúe con naturalidad. No, dice, ponga $50.000 dentro de este saco y actúe con naturalidad. Sí, con naturalidad. ¿Y qué más? Le estoy apuntando con un revólver. Aquí dice al volver, no revólver. No, dice revólver. No, señor, dice al volver. No, fíjese, dice revólver, sí. George, ¿quieres venir un momento, por favor? ¿Qué pone aquí? Ponga $50.000 dentro de este saco y atuce con naturalidad. ¿Qué es atuce? ¿Tú crees que pone revólver o al volver? Revólver. ¿Pero qué es atuce? Actúe con naturalidad. Dice, dentro de este saco y actúe con naturalidad. Ah, ya. Es un atraco. Sí. ¿Me enseña su revólver? Tendrá que volver con la conformidad del director de la sucursal. Yo no soy más que un mandado. Por favor, tengo prisa. ¿Qué? Que tengo prisa. Oh, lo siento, pero son nuestras normas. Es aquel caballero de gris. Dice revólver. Dice, le estoy apuntando con un revólver. ¿Revólver? Sí, eso es ahí. Perdóneme, dice al volver. No, perdone, dice revólver. No, señorita Frank. Le estoy apuntando con un revólver. Atuce con naturalidad. No, actúe. ¿Qué es atuce? Dice actúe. No, no puede ser. Lo es. Pero sí está clarísimo. No, sí lo sabré yo. Dice, actúe con naturalidad. Le estoy Vamos a apuntando ver. con un Señor revólver. Miller. Sí. Le estoy apuntando al volver. No, Lo es ve. revólver. Le estoy apuntando con un pues revólver. yo diría Claro, que- al volver. No, parecen 2 palabras, pero está junto. Aquí dice atuce con naturalidad. Actúe. Le digo que no, es volver. Usted que no, revólver. Es revólver. No hay ninguna duda. Es revólver. Le estoy apuntando. Lo he escrito yo. Ay, no Yo, complique sí. las cosas. Dice revólver. Pero si no hay clarísimo, duda al volver, ninguna. sí. Pone así, los revólveres. ¿Es posible que la mitad de la riqueza del planeta esté en manos de únicamente 400 familias? ¿Es posible que solo el 10% del dinero que circula en el mundo sea real? ¿Es posible que los beneficios reales de la banca sean de un 16.500%? Dime, ¿crees que tal cosa es posible? Una pregunta tonta. ¿Qué son los gastos por mantenimiento de cuenta? ¿Guarda el banco tu cuenta en el sótano? ¿Le saca brillo? ¿Le da de comer? ¿Alguien reforma periódicamente la decoración de tu cuenta? No importa que te mientan, porque no escuchas. ¿Sabes qué? Con todo el dinero que pagas por tu hipoteca, el banco podría comprarse 2 casas. ¿Sabes qué? Eso es exactamente lo que hace. Robin Hood robaba el dinero a los ricos y se lo daba a los pobres. Si lo hubiera invertido a 5 años y medio a un interés compuesto del 8% convertible semestralmente y luego se lo hubiera dado a los pobres, habría podido, además, hacerse un chalet. Pues la conspiración del sistema financiero es precisamente algo
desconocido, porque así es como debe suceder. Nos toca tan de cerca que no lo vemos. La cuestión es que el hábito nos convierte en ciegos funcionales. Las cosas que suceden de forma tan cercana no son en absoluto cuestionadas. Y básicamente significa que el dinero es en sí mismo una enorme ficción, pero no lo estoy diciendo como un tema filosófico o hablando que la riqueza debe apoyarse en otra parte. Estoy hablando de algo exacto. Estoy diciendo que el dinero se crea a partir de deuda, es humo. El 95% del dinero que existe en el mundo es directamente dinero falso. Podríamos llamarlo dinero virtual, pero significa dinero falso. Esta es una mecánica probablemente milenaria, ni siquiera es reciente. El sistema financiero fue ideado, se sabe exactamente en qué momento, pero no se sabe exactamente por quién, y la única fundamentación de su existencia es atentar contra la raza humana como por sí. Sé que esto suenan a palabras enormes y por supuesto muy conspiranoicas, y nos pueden recordar a ataques extraterrestres, y no me estoy refiriendo a nada parecido a eso. Me estoy refiriendo a que en un momento dado alguien descubrió que podía esclavizarse a la gente, consiguiendo que la propia gente costeara su propia esclavitud. Hay fuentes documentales que existen desde hace mucho tiempo, aunque han sido sistemáticamente oscurecidas en el dogma de la docencia oficial. Y apartadas absolutamente de las escuelas económicas. Es más, cuando determinados economistas han establecido algún tipo de tesis similares a estas, como sucedió con Keynes en su momento, probablemente uno de los matemáticos más importantes del siglo pasado, con el paso del tiempo directamente se ha establecido una especie de corriente de burla hacia este economista y se oscurece de forma habitual. Y es algo que ni siquiera sucede de forma consciente. Eso sucede muy a menudo en este tipo de conspiraciones. Ni siquiera hay gente afilándose las uñas para tratar de evitar todo esto. Sencillamente se educa a la gente, es decir, a los nuevos economistas en las facultades de economía, en este nuevo dogma, para que ellos directamente, sencillamente lo expandan considerando que es el real. Llega un momento en que todo lo que exceda o desborde la oficialidad no encuentra ningún tipo de asiento y es absolutamente discutido. Aunque hay una serie de economistas disidentes que están tratando muy en serio este tema, curiosamente es especialmente tratado por filósofos, de manera que la economía oficial ni siquiera lo toca, siquiera tangencialmente, y los economistas que así lo hacen procuran moverse con muchísima discreción y tienen mucho cuidado incluso a la hora de publicar. No es fácil acceder a las fuentes ni es fácil siquiera encontrar estos rastros documentales. Lo primero que tenemos que pensar, o lo primero que no tenemos que pensar, es precisamente en las entidades bancarias, domésticas o pequeñas a las que tenemos acceso, dado que ellos mismos son los primeros desconocedores del verdadero funcionamiento global. Más bien tendríamos que pensar en los bancos centrales, en el Banco Central Europeo o en la Federal Reserve americana. Si yo os dijera que la potestad de crear dinero, es decir, de fabricar dinero en Estados Unidos, por ejemplo, de fabricar dólares, no corresponde al gobierno de los Estados Unidos, sino a una entidad privada, ¿qué me diríais? Es así incluso, aunque es una medida anticonstitucional. El 22 de noviembre de 1910, un grupo de financieros se reunían en una isla llamada Jekyll, en el estado de New Jersey, y había 9 personajes. Estaban el senador Nelson Aldrich, que pertenecía al Trust del Caucho y el Tabaco, estaba Abraham Payat Andrew, que era economista ayudante del secretario del Tesoro, Buck Vanderly, que era presidente del National City Bank. Bueno, no vamos a aburrir a la gente. 9 personas. Y el 21 de diciembre de 1913, después de redactar el proyecto de un banco de la Reserva Federal, cuando la mayoría de los miembros del Congreso, y esto es importante, esto es divertido en un sentido terrible, estaban pasando de las vacaciones de Navidad en sus hogares, es decir, cuando ni siquiera había quórum en el Congreso,
se hizo votar de una forma completamente subrepticia la ley llamada The Federal Reserve Act, que no era otra cosa que el borrador redactado por estos 9 personajes. Esta ley autorizaba el establecimiento de una corporación de la Reserva Federal, entidad privada, con fondos iniciales privados y dirigida con un consejo de directores. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que en ese mismo instante el Estado pierde la soberanía de crear su propia moneda. A partir de ese momento, el Estado, si quiere emitir moneda, se la tiene que pedir prestada a una empresa privada. ¿Y esta empresa privada qué tiene? Tiene una imprenta. Esto es lo que tiene, una imprenta. Eso es lo que es un banco. Es una imprenta en la que tiene un gasto de papel y tinta. Entonces ahora vamos a entender muy bien cuál es ese mecanismo casi satánico y maquiavélico de la deuda. Imaginemos que cualquiera de vosotros tiene esa imprenta e imprime pues $1.000.000, porque el Estado necesita ese $1.000.000. Tiene narices, el Estado lo necesita y se lo tiene que pedir una entidad privada. Tú lo imprimes, le das a la palanca varias veces arriba y abajo hasta que sale el $1.000.000 y se lo prestas. Y por supuesto, como se lo prestas a crédito. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que un 10%. Si tú le prestas 1.000.000 al Estado para que él te devuelva cuando pueda ese millón más un 10% de interés, pero tú no has imprimido nunca ese 10% de interés, ¿cómo te lo pueden devolver? Nunca te lo podrán devolver, porque tú has imprimido 1.000.000, no has imprimido 1.100.000 dólares. Ese es el mecanismo por el que se tiene control sobre absolutamente todo, empezando por los países. Por eso todos los países están ahogados por la deuda externa, una deuda absolutamente imposible de pagar, porque sencillamente no existe. Actualmente ni siquiera los estados son soberanos y fabrican el dinero, sino que dependen de un banco central, en nuestro caso el Banco Central Europeo. Y lo que poca gente sabe es que el Banco Central Europeo es en la práctica una ventanilla de la Reserva Federal. Eso significa que aunque vivamos esta especie de ficción de que el euro está fuerte y que el dólar está débil, en realidad nosotros solamente podemos fabricar euros en virtud de la divisa que podamos tener acumulada en el Banco Central. Cuando me refiero a la divisa, me refiero a dólares. Solo puedes fabricar euros si tienes dólares. Esta es la razón por la que tantos países muy ricos, llenos de riqueza natural, tienen que vender todos sus productos y aun teniendo una enorme riqueza objetiva, viven en la mayor pobreza porque lo que necesitan es dólares y entonces lo tienen que vender para conseguir divisa. Es absolutamente maquiavélico, sé que al principio es difícil de entender, pero así es como funciona. Es una de las conspiraciones, ya que la estamos llamando así, que mejor ha funcionado en la historia del mundo, porque nadie ni por un momento, ni por un solo segundo se la cuestiona. Y eso es lo que hace que sea tan absoluta y diabólicamente eficaz. No hace muchos años, hace menos de una década, el primer ministro canadiense hizo una encuesta a muchos sectores de la población preguntándoles de dónde provenía el dinero, porque damos por hecho que el dinero surge. No, la verdad es que no damos por hecho nada, sencillamente es algo que está ahí, del mismo modo que están ahí los armarios de caoba. Y cuando se hizo esta encuesta, lo cierto es que nadie sabía justificar cuál era el origen del dinero, en qué se fundamentaba. E incluso extendiendo esta encuesta a empleados bancarios, el resultado fue idéntico. Es algo que nadie jamás se cuestiona. Cuando tú pides dinero, el banco no te da ningún dinero. Tú no sales de allí con billetes en tu mano. Tú sales con una anotación contable. Eso es lo único que sucede, que virtualmente aparecen una serie de dígitos en tu computadora cuando accedes al banco a través de internet o cuando consultas tu libreta. Esta es la parte probablemente más terrorífica de la creación de toda esta enorme estafa global. Y es que en un momento dado vamos a ir paso a paso y procuraré ser simple y para que todos nos podamos entender. Pensemos en cualquiera de nosotros. Tenemos una cantidad X en el banco, generalmente limitada, pero X en cualquier caso,
Y normalmente no disponemos de toda esa cantidad, es muy raro, muy pocas veces sucede eso. O bien uno tiene muy poco dinero en el banco, o bien uno se compra algo muy grande. Y en general cuando uno se compra algo de golpe tampoco saca el dinero de golpe, lo que hace es una transacción bancaria. El dinero contante y sonante que se mueve es muy limitado, solo el 10%. Eso significa que hay un 90% de dinero que descubrieron que se podía represtar como si lo tuvieran, de manera que en el acto el dinero creció de 10 a 100. De 100 supuestas monedas existentes, solo existen 10 reales y el resto se inventan. Lo curioso es que esto es absolutamente legal ahora mismo. Es lo que se llama un sistema fiduciario, que es el que sostiene nuestro sistema bancario y que significa literalmente que está sostenido en la fe. Esta parte de esta gran estafa surgió modernamente en el año 1794 en el Banco de Inglaterra, cuando se les permitió de repente a los banqueros poder crear dinero con una proporción de 2 a 1. Aún no era la proporción de 9 a 1 actual, de 2 a 1. Y actualmente incluso esa de 10 contra 100, es decir, que solo el 10% del dinero que existe en el mundo en realidad es real, es decir, puede tocarse, puede olerse, en realidad es aún inferior. Ya estamos por debajo del 5%. No hay escapatoria. Podríamos decir, si se pagara toda la deuda, todo esto acabaría. En primer lugar, toda la deuda, tal y como hemos aprendido, es imposible de pagar, porque ese dinero no existe, y como no existe, no se podrá pagar jamás. Y además, si se pudiera pagar porque bajara Dios al mundo y arreglara las cosas para que pudiera ser de esa manera, todo el sistema colapsaría. Porque está fundamentado en una huida hacia adelante, en un crecimiento exponencial, ni siquiera es aritmético, es geométrico, es imparable y colapsará antes o después, y más antes que después. Pero en el momento en que dejara de haber préstamos, que dejara de haber créditos, colapsaría en el acto, porque precisamente el dinero se crea de la nada, de forma virtual, en virtud de estos préstamos. Cada vez que uno presta esta cantidad de dinero, está creando esa misma cantidad multiplicada por 10 en disponibilidad por el banco. Se la intercambian entre ellos, unos a otros, pero son solamente anotaciones contables, insisto. Y basta con que cualquiera de nosotros vaya mañana al banco y pida 6.000 euros, 3.000 euros, no nos los van a dar, no los tienen. Nos van a decir que volvamos pasado mañana. Nosotros nos creemos que tienen grandes arcas en los sótanos, con enormes cajas de seguridad, y que si vamos a otear nuestro dinero cada día, lo podremos ver y sabremos que está durmiendo en paz. Pero no es así, y estoy hablando de 6.000 miserables euros. Haceos una idea, eso significa que en la práctica todos los bancos están literalmente al borde de la quiebra. Y solo existen porque se permite que existen, porque si no colapsaría el sistema económico y todo el país quedaría sumido en la más absoluta pobreza. Pero cuando uno va al casino tiene que tener claro que está trucado y que va a salir perdiendo. Es lo mismo que uno tiene que aprender cuando va al banco. Yo tengo gallinas y usted tiene un huerto con tomates. Yo quiero tomates y usted quiere huevos. ¿Qué hacemos? Un intercambio. Un simple intercambio. Por ejemplo, un huevo por cada tomate. Así eran las cosas al principio. Pero claro, a veces sus tomates eran mejores y a veces peores. O tal vez yo quiera comprar un caballo y no tenga muy claro cuántos huevos necesito. Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro. El oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer una tabla de conversión. Si una docena de huevos vale lo mismo que una pepita de oro y un caballo cuesta 100 pepitas, es fácil saber que un caballo vale lo mismo que 100 docenas de huevos. Sencillo, ¿verdad? El oro se convierte así en moneda de cambio. Para simplificar. Ya no se puede comprar un caballo con huevos. Cambian los huevos por monedas y se acerca uno al estatua. Bonito, ¿verdad? Ese es el primer paso. Todo es más o menos igual que al principio. Salvo que ahora necesitamos oro para comprar las cosas que no producimos. Leche, carne, ropa, herramientas. En fin, la persona que inventó el sistema tiene un establecimiento. Un lugar donde se almacena el oro y nosotros podemos conseguirlo.
El hombre es un altruista, claro. No quiere vendernos el oro. Le basta con prestárnoslo. Por ejemplo, a mí me da 10 monedas, para mí. Y me las deja en préstamo durante un periodo de 12 meses. Solo me pide un módico interés lógico. Pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro y yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. ¿Te importaría golpear más esas naranjas? Son para zumo. En su caso, si también quiere oro, hipotecará su huerto. Así que el hombre le presta 10 monedas. ¿A cambio de sus zanahorias? No. Usted sigue con sus tomates y sus zanahorias. No se tiene que deshacer de nada y puede seguir comerciando. Solo tiene que devolver al banco 11 monedas al cabo de un año. Las 10 que le prestaron, más el interés. ¿Cómo lo hará? Bueno, tengo un huerto, puedo vender mis productos. Y tiene usted todo un año. Solo si no cumple, el banco se quedará con el huerto. ¿De acuerdo? No hay problema. ¿Hay problema? No hay problema. ¿Cuál es el problema? Imaginemos que el banco posee una cantidad total de, digamos, 100 monedas de oro. Que es la cantidad total de oro que existe. 100 monedas, ni una más. Además del hombre bueno, existimos otras 10 personas. Usted, yo, un herrero, tal vez un par de ganaderos, una costurera. 10 personas en total. Todos necesitamos oro para comprar y todos hemos pedido un préstamo. 10 monedas para cada uno. Un total de 100 monedas. ¿Se pierde? Claro que no. El banquero nos ha entregado todo su oro, con absoluta generosidad. ¿Y a cambio de qué? ¿Un simple 10%? ¿Una monedita por persona? Es justo. Pero... Eso es. Pero, según Pitágoras, tenemos un problema. Si al cabo de 12 meses hemos de pagar 11 monedas cada uno, ¿de dónde las vamos a sacar? 11 monedas cada uno son 110 monedas. Eso significa que existen 10 monedas en intereses que nunca podrán pagarse. Nunca. Suceda lo que suceda. No hay problema. El banco fue inventado para facilitar las cosas, no para complicarlas. Hay una solución razonable. No se preocupen. Devuélvanme solo los intereses, una moneda cada uno. Esperaré. Y el próximo año ya me devolverán la cantidad prestada inicialmente. Las primeras 10 monedas, en definitiva. Adelante. Sin embargo, si devolvemos una moneda, nos quedarán 9. 9 a cada uno. Así que si aún debemos 10 monedas, al cabo de un año seguiremos con el mismo problema y además tendremos menos dinero. Correcto. Una moneda menos que el año anterior. Si repetimos la operación durante 10 años, y eso siempre que nos dejen pagar solo el interés, en ese tiempo nos quedaremos sin nada. Desaparecerá todo el dinero. Y sin embargo, seguiremos debiendo el préstamo inicial. El banco habrá recuperado todo el oro. Nosotros no tendremos nada. Y aún deberemos lo que nos prestaron al principio. 100 monedas entre todos, que nunca podremos devolver porque sencillamente no existen. Así que perderemos las tierras, los animales y los alimentos que hipotecamos como garantía al principio, hace 10 años. En 10 años el banco tendrá lo que tenía al principio, más todas nuestras posesiones. Y nosotros no tendremos nada, absolutamente nada. Con lo que en la práctica nos habremos convertido en esclavos del banco. ¿Y por qué? Por nada y a cambio de nada.
Entonces el prestamista convenció a los habitantes para que no llevaran el oro encima. El oro estaba bien, era perfecto, pero podían perderlo. O tal vez alguien se lo robara durante la noche, veréis. Era mejor que lo depositaran a buen recaudo. Él lo guardaría en una caja acorazada para que nadie se lo robara y les entregaría unos pagarés a cambio certificando el depósito. Billetes. Por supuesto, ocasionalmente hacía falta oro para determinadas operaciones, pero bastaba con que, llegado el momento, retirasen lo necesario. No todos sus ahorros. 120 euros, por favor. En marzo, el banquero ya se había dado cuenta de que solo el 10% del oro depositado era reclamado periódicamente por los habitantes para sus negocios habituales. Así que podía represtar el 90% restante una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Quién iba a saberlo? Bastaba con recortar más papeles. Así es como funciona. Cuando el banco presta 1 millón, lo que hace es imprimir 1 millón y no imprimir interés. Todos los bancos son insolventes. Están al borde de la quiebra. ¿Quién va a saberlo? Nos aprietan un botón y queremos un solo millón. Nos aprietan otro botón y queremos ir a las Bahamas. Dormimos, Martín. Nuestros párpados nos despistan. Creemos que abrirlos supone despertar, pero no. Seguimos dormidos. Así es como nos manejan.